planteamiento de te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Es un planteamiento ante el cual las personas reaccionamos diferente. Algunos se ponen con una actitud de nervios, de preocupación y no saben cuál escoger. Algunos inmediatamente dicen la mala, dame primero la mala, como si al recibir primero la mala noticia y después la buena fuera a anular la mala, la primera que recibimos, o fuera en alguna manera a cambiar. No necesariamente tienen que tener relación entre sí, pero es como un consuelo que la persona busca al decir, dame primero la mala y después la buena. En alguna manera esto es porque es normal, es natural que temamos las malas noticias. Temer una mala noticia de alguna manera es normal, es natural, mas sin embargo, tenemos que aprender que no es la voluntad de Dios que vivamos con temor de recibir malas noticias. Bienvenidos a este episodio de Más que Palabras Podcast, al cual titulé Malas Noticias, porque quiero que usted, junto con todos mis oyentes, aprendamos y reflexionemos juntos que no debemos de vivir en temor de malas noticias. Yo quiero recordarle que aunque las malas noticias son parte de la vida, es decir, es posible que en la vida, es seguro que en la vida vamos a recibir alguna mala noticia en algún momento, pero es diferente entender esto y vivir de alguna manera preparados para ello que pensar que podemos nosotros vivir una vida entera temiendo todos los días. Suena el teléfono y brinca preocupado, ¿quién es? O le llaman de larga distancia y ya está pensando, es que algo pasó, me llaman por algo. Esto es lo importante de estos mensajes, de estas reflexiones, de estos videos, que de alguna manera nos concientizamos o observamos cosas que no habíamos visto antes. Quizás usted que me está escuchando se identifica con estas escenas. Y usted dice, sí, tienes razón, a mí me llaman de larga distancia, la familia que tengo allá en México, y luego pienso que estará pasando, algo pasó, o me llaman ya muy noche, o me llaman muy temprano, y siempre como que de alguna manera naturalmente pensamos, ¿qué pasaría? Algo pasó, pero vamos a reflexionar juntos que no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces no podemos pensar que el estar siempre temiendo malas noticias sea parte de esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Incluso cuando vamos al médico, cuando usted se dirige hacia una cita médica, hacia la clínica, sea por usted o por alguien de su familia, usted no debe de ir con temor de malas noticias. Pero vamos a reflexionar un poquito sobre por qué es que tenemos que entender que Dios no quiere que vivamos con este temor. Primeramente quiero leerle Salmo 112. Y mire, perdón, pero por eso insistimos que escuche videos como este, porque estos videos contienen palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra y nos va a confirmar en este día que Dios no desea que vivamos con temores. Entonces voy a leerle Salmo 112 y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Fíjese, estoy hablando del hombre que teme a Jehová, que se deleita en los mandatos de Dios. Y ya lo hemos explicado en videos anteriores, que temer a Dios no es temerle a Dios, es temer a fallarle a Dios. Ese temor sí lo debemos de tener.
temer fallar a Dios, temer deshonrarlo, temer desobedecer lo que Él nos ha mandado. Ese es el temor de Dios. Pero una vez que usted se apega a su palabra y se deleita en sus mandamientos, como dice esta escritura, todas estas promesas descienden hacia usted. Su descendencia será poderosa, sus generaciones serán benditas, bienes y riquezas hay en su casa. Pero mire más adelante lo que dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Qué significa esta escritura? Que cuando si usted fuese una de esas personas que viven en temor de las malas noticias, si usted se identificó con los ejemplos que puse o que he puesto durante estos minutos, usted tiene una clave en sus manos. Acérquese a la palabra de Dios y procure obedecer la palabra de Dios, y esto vendrá sobre ti. No tendrá temor de malas noticias, se le va a quitar ese miedo. No siempre tiene que esperar lo peor. Si usted tiene una cita en el banco para arreglar algunas cuentas, algunos asuntos allí pendientes, usted no tiene que tener temor de que le van a decir que todo está mal. Si usted tiene un asunto legal, algo, va a meter sus papeles porque quiere arreglar, se le está abriendo por ahí una puertecita y tiene una cita, no vaya con temor, no tema, no tenga temor de malas noticias. Su corazón puede estar firme y confiado en Dios, como dice esta escritura. Si usted se apega a la palabra, si usted busca de Dios. Dice el versículo 8, sigo compartiéndoles el Salmo 112. Dice: asegurado está su corazón, no temerá. Claro que sí, pues si usted está cerquita de Dios, agarrado de su mano, buscando agradarle, por supuesto que su corazón está asegurado. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. La palabra dice que no tendremos temor de malas noticias, pero no es nada más porque sí. Oiga, no es fácil, sobre todo con lo que está pasando en el mundo, con las noticias que circulan por aquí y por allá. A esta fecha, a este momento en el que yo le estoy compartiendo este video, hemos oído de guerras que están sucediendo en el mundo y cosas que están pasando, desastres naturales. Es fácil, claro que sí, sentir ese temor, pero no para aquel que tiene a Dios. Es decir, humanamente es natural que tengamos ese temor, pero cuando ya Dios está en esa persona, entonces el temor ya no es parte de su vida, a pesar de las circunstancias, porque no dependemos de las circunstancias. Quizás para la persona que no conoce a Dios es normal que tenga temor a las malas noticias, y es normal que se atemorice con ellas, pero no para el que conoce a Dios. El no tener temor de malas noticias debe estar fundamentado en algo. El Salmo 112 nos da la clave: la obediencia a la palabra de Dios. Amén. El verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, la obediencia a los mandatos de Dios. No tendrá temor de malas noticias. El no temer las malas noticias deriva del temor de Jehová. Entonces le estoy dando una clave poderosa, y esto va a traer muchas bendiciones a su vida. No solo el temor a las malas noticias se le va a quitar, usted va a empezar a dormir mejor, usted va a empezar a vivir mejor, porque al ser usted obediente a la palabra de Dios, y esos son otros episodios que hemos ya publicado para que usted los busque, cómo la obediencia a la palabra de Dios atrae bendición hacia nosotros. Así que de una vez esto va a venir a solucionar muchas cosas. Pero cuando hablamos de deleitarnos en los mandamientos de Dios, en gran manera es eso, es aprender, leer la Biblia, leer su palabra, es encontrar allí qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que nos está mandando. Y mire, de todo lo que hacemos hay consecuencias, tanto de lo bueno como de lo malo. Así que una consecuencia de leer los mandamientos de Dios, de obedecerlos, va a ser eso, que el temor a las malas noticias se va a ir y usted va a ser libre de ese temor. La Biblia dice además que el amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:8 dice: donde hay amor no hay miedo. Le estoy leyendo la versión Dios habla hoy.
Y dice, donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Mire nada más qué versión. Dios habla hoy. Es como unas palabras muy actuales, muy actualizada. Primera de Juan 4:8. Dice, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Entonces, en otras palabras, le estoy dando otra clave. Otra clave para que el temor a recibir malas noticias se vaya de su vida es el amor. El amor, el que usted da, llénese de amor y empiece a dar amor, el que usted da. Pero primero, para poder dar amor, usted tiene que recibir el amor de Dios. Así que usted tiene que envolverse en amor para que ese temor a las malas noticias se vaya. Mire, Juan 4 del 7 al 9, misma versión, Dios habla hoy, dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. Entonces, primeramente, esta escritura nos dice que ya Dios nos mostró amor, Dios nos ama, Dios te ama. Él envió a su Hijo Jesús a morir por ti para que tú tengas vida. Él dio la mayor prueba de amor, la máxima prueba de amor, entregando a su único Hijo al cual Él amaba para que muriese por ti. Dios te ama. Entonces el amor de Dios tú ya lo tienes. Ahora nada más Él espera que tú ames a los demás. Entre esto entra el perdón, la compasión, la misericordia. El amor te va a llevar a muchas cosas, pero esta es una de las claves que nos da la palabra para vivir sin temor a las malas noticias. Amén. El amor. Hay personas que en su vida diaria experimentan esto todo el tiempo o están en el trabajo y les habla el jefe, ay, ¿para qué me quiere? Ya me va a despedir, ya me va a descontar el sueldo. Sí se fija, yo cuando se lo platico, cuando lo hablo con usted, yo pienso en estas situaciones y las veo comúnmente. Puedo visualizar que esto es parte de la vida diaria de muchas personas el salir a manejar o el llegar a una parte y decir, a ver qué, cuando estén arreglando algún trámite, puedo pensar en tantísimos ejemplos, pero creo que con lo que hemos hablado, he compartido, he transmitido la idea lo suficiente para que usted aplique estos principios, para que las malas noticias no sean parte de su vida. Más bien, perdón, corrijo, para que el temor a las malas noticias no sea parte de su vida. Porque sí, ciertamente en algún momento tú la vas a recibir. Ciertamente va a haber cosas porque tú estarás pensando, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo necesite saber que pues algo pasó, algún familiar falleció o pasó algo con uno de los hijos, qué sé yo? ¿Cómo es que voy a recibir? Pues esas son malas noticias, correcto. Y yo no estoy hablando de que usted ya no va a recibir malas noticias. Estoy hablando de que usted no va a vivir en temor de ellas. Pero hay muchas promesas en la palabra que van a venir a su vida cuando le sean reveladas y usted va a poder darse cuenta que en realidad las malas noticias en su momento pueden hacernos sentir que nos tambaleamos, pueden hacernos sentir con un poquito de dolor o tristeza, pero si usted fundamenta su caminar diario en la palabra de Dios, no solo el temor a las malas noticias se va a ir, pero también las situaciones de alrededor, las cosas adversas, las luchas, todo va a ser mucho más sencillo cuando usted cuenta con la palabra de Dios. El escuchar esto es algo que va a venir a liberarle. Yo quiero declarar que si usted escucha este video hasta el final, usted va a ser liberado, porque la palabra de Dios nos hace libres del temor. Y en esta ocasión yo he leído palabra de Dios que le hace libre. Declaro que la palabra que he leído le es revelada, que usted entiende, que usted aprende, entiende la importancia de acercarse a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Entiende la importancia de lo que es
buscar a la obediencia a Dios. Entiende la importancia de lo que es caminar tomado de la mano de Dios. Y hay escrituras que dicen que usted no tiene por qué temer ni en su entrar ni en su salir, porque Él le va a guardar. Y hay escrituras que dicen que no duerme ni cabecea el que le guarda. Usted, mientras usted está dormido, hay alguien cuidándole. Usted no tiene por qué vivir en temor de que las cosas malas van a pasar. Una clave para que tú recibas todas estas promesas en tu vida, un paso que yo te recomiendo, no dejes pasar más tiempo sin dar, es recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Es el primer paso con el que se van a romper todos tus temores, con el que las cosas en tu vida van a comenzar a cambiar. Si tú no lo has hecho antes, puedes hacerlo en este momento. Solamente repite estas palabras. Dile, Señor, perdona mis pecados. Yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Entra en mi corazón y enséñame cómo caminar por tu camino. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Una oración tan sencilla te va a llevar a conectarte con Dios, a pasar a ser parte de la familia de Dios, de los hijos de Dios que heredan sus promesas. Por eso hemos declarado esta tarde o este día o esta noche, no sé en qué hora estás tú escuchando este video, pero es un momento de liberación. Cosas van a cambiar en su vida, por eso le animo, créale a Dios por lo que compartimos en estos videos, son basados en la palabra de Dios y le animo a seguirme en todos mis videos, confío que cada uno de ellos le va a ayudar y es como un granito de arena que aportamos cada semana para que su vida sea mejor. No olvide suscribirse, darme likes y compartir y recuerde que estamos en mi canal de YouTube, Más que Palabras Podcast. Les esperamos en el próximo episodio.